Regresamos a este último tramo de la mesa de los miércoles y el tema que les quiero proponer a mis compañeros, a Luis Orlando Macías y a Ramón Izaguirre, es el de esta especie de crisis de identidad que veo que están viviendo los partidos políticos. Bueno, aterrizarla en Guanajuato, PRI, PAN y PRD están enfrentados a la selección de sus candidatos a las alcaldías y a las diputaciones y vemos cosas que no habíamos visto antes, ¿no? En el caso del PAN se razona, por decirlo de alguna manera, en las cúpulas, que ya no se puede ir a las asambleas estas electorales de militantes panistas, algo que los enorgulleció mucho siempre. Somos el único partido democrático, elegimos a nuestros dirigentes. Yo recuerdo cuando Juan Miguel Alcántara se enfrentó a Vicente Fox en 1991 por la candidatura y Fox le ganó, y Juan Miguel se sumó, etcétera. Esa cultura humanista panista, ¿no? Bueno, ahora dicen, ya somos muy corruptos, o son muy corruptos los militantes, les dan una lanita y votan por el que les dice. Salim los convenció dándoles ahí chambas y puestos, o Sheffield, o etcétera, ¿no? Entonces no son confiables nuestros militantes, hay que elegir de otra manera a los candidatos. Y como persiste esa idea de que tenemos que ofrecerle el mejor posible a la sociedad, ¿cómo se escoge al mejor? Pues optaron por una técnica de los tiempos estos de la mercadotecnia y de la medición y del ISO 9000 y contrataron una empresa que les diga quién es el mejor entre ellos. A mi gusto, renunciando a la posibilidad de hacer política, ¿no? Que era la posibilidad de establecer consensos, de discutir racionalmente, de establecer prioridades y de definir las coyunturas. Eran los que sabían cómo gestionar los temas de la administración pública. Bueno, resulta que no lo saben, ¿no? Eso pasa en el PAN. En el PRI, por el estilo, ayer se votó que una especie de comisión de notables eligiera a los candidatos, ahí con más resquemores, porque ni siquiera recurren a un consultor profesional. Finalmente no pasó así, tendrán que ir a asambleas. Me llama la atención esa sobrevivencia en México del fenómeno del dedazo, disfrazado de diversas maneras, de consulta técnica, de encuesta, etcétera, pero al final de cuentas elegir a un tipo, porque no hay manera de que bases del partido discutan racionalmente. O sea, la antidemocracia de la que nos quejamos, pues empieza en los propios partidos políticos. Yo diría, ¿no?, que qué difícil le es la democracia a los partidos. O sea, el momento en el que se enfrentan a ella no es el momento en el que los ciudadanos vamos a votar, sino es el momento en el que sus militantes votan o su estructura interna elige a un candidato, y no veo partidos sabiéndolo hacer. O sea, la democracia tal parece que les resulta sumamente incómoda. Y sí, efectivamente, quisieran recurrir al dedazo como una forma autoritaria, pero al final de cuentas... Pero con mala conciencia, Ramón, porque como tampoco me tengo confianza a sí mismo, contrato a un consultor o mando a hacer una encuesta. Yo tampoco sé bien. Alguien que dé el dedazo por mí o algo por el estilo. Yo mi resumen sería ese. De veras, la democracia es muy incómoda para los partidos, y eso es un mensaje canijísimo para las elecciones, porque son los que luego nos van a pedir que en un proceso disque democrático los elijamos, ¿no? Y la tenemos desde antes, digamos. Uno de los problemas más difíciles en esta profesionalización de la observación electoral que desde el 94 viene dándose, ¿no? Con las facilidades que han dado los códigos y las leyes electorales, ¿no? De inmiscuir o involucrar a los ciudadanos en la observación, etcétera, hasta el punto de crear, digamos, todo este montaje de nosotros los consejeros electorales, en fin, ¿no? Elegidos siempre de maneras, pues, digamos, atinadas desde el punto de vista de la transparencia, pero también muy poco creíbles desde el punto de vista de la confrontación de las trayectorias, de los currícula, de quiénes son realmente las personas que están observando, viendo, opinando. Y el gran problema en esta profesionalización de la observación, si quieres ponerlo en esos términos, es el de la observación de los partidos políticos. Tú puedes observar cualquier cosa en el proceso electoral. Tú puedes observar cómo les llega el dinero, tú puedes observar cómo hacen sus spots, tú puedes observar cuáles son sus controversias, etcétera. Pero lo que no puedes observar realmente es cómo se dan sus procesos internos de elección y de selección. No hay nada más oscuro, más pantanoso, más farragoso en la política mexicana que la manera como los partidos políticos deciden quiénes son sus representantes o sus candidatos.
Y no solamente, digamos, en esos secretos ominosos, terribles de familia, ¿no? En esas criptas donde hay tantos cadáveres, tantos muertos, tantas deudas, sino también en la manera como van reprimiendo a las voluntades autónomas que se van presentando muchas veces de manera temeraria, ¿no? Claro. Terrible, este loco ya se lanzó, ya empezó a operar, estábamos platicando hace poco de algunos conocidos, ¿no? Es decir, ya empezó a visibilizarse en el terreno, no sabe cómo le va a ir, a la hora lo van a bajar, lo van a acabar. Y algunos tienen éxito. Y otros locos que tienen éxito, ¿no? Y dices, ¿y cómo llegó, no? Bueno, pues es que fue el que se movió. Entonces, finalmente, ¿cómo están este tipo de juegos? Que ninguna racionalidad parece poner en orden, porque lo que no está en regla es la manera de transparentar a la sociedad sus propias prácticas no democráticas, para que haya una especie de contraloría de la democratización de los partidos. Eso no existe en este país. Y tampoco son objeto de transparencia, Ramón. No, puedes conocer bueno, sus cuentas, mucho menos eso. Si de por sí conocer sus cuentas es complicado, esto a lo que se refiere Luis Fernando tiene toda la razón. Eso es sumamente oscuro, porque además lo cambian a conveniencia. O sea, vamos, las formas del gasto y todo esto, bueno, más o menos ya lleva ciertas reglas, aunque también con una gran discrecionalidad. Pero la bronca es que cada que hay un proceso electoral, los partidos inventan o buscan inventar nuevas formas de elegir a sus candidatos, porque la anterior resulta que no le benefició a quien ahora ejerce al partido, y entonces quiere asegurar que la forma que está inventando hoy le va a garantizar que sus candidatos... Sí, que sí cuentan los adherentes, que no cuentan Exacto. los adherentes, que invita se las vale chelas, afiliar. Entonces, Pero por eso ya lo capaces trasladaron de... al sistema electoral en su conjunto con este cambio de IFE a INE. Claro. No son capaces de establecer una regla duradera, una regla que dure ya no... Lo que dura. Pues sí, dijo... Como dijo un clásico. que dure un par de procesos electorales. O sea, de un proceso electoral a otro va a cambiar, porque simple y sencillamente no le conviene al grupo que en ese momento ejerce el control del partido, ¿sí? O sea, no son susceptibles de someterse al escrutinio de sus militantes o de sus delegados, o sea, prefieren hacerlo de una manera que garantice que sus gentes sean las que vayan. Pero ¿y qué trascendencia va a tener esto para la función pública ya? La crisis de los partidos para elegir candidatos, uno de los cuales en cada municipio, en cada distrito llegará a ejercer un cargo. Bueno, tú nada más acuérdate que cuando se hizo el libro blanco y luego el libro azul, ¿no? del gobierno Juan Manuel Oliva, también lo que hicieron fue una especie de cazadores de cabezas, ¿no? Cazadores de intelectos y de cerebros. Hicieron una serie de encuestas para configurar ahora sí los equipos mejores calificados, mejores asesorados de funcionarios públicos. Bueno, ahí están los resultados, ¿no? Es decir, si realmente los que llegaron a los puestos fueron los que ganaron, porque a los ojos de las compañías fueron los más adecuados, pues o qué mala metodología, o qué flaca estuvo la caballada, o qué farsa tan grande, etcétera. Y los partidos están haciendo un poco lo mismo, ¿no? Es decir, imagínate tú alguien que llega al Senado, o que llega ahora al Congreso, pensando pues de a cómo va a ser su dieta, ¿no? Y para cuánto le va a alcanzar, y cuántos negocios va a poder hacer, y cuántos moches va a poder hacer, y como decía aquel, ¿no? O en qué, si va a estar en la bancada que más aplauda, ¿no? No, pues sí, porque no sé cuántos procedimientos pasaron y cuántos exámenes hicieron y cómo encontraron al mejor hombre, que fue Luis Alberto Villarreal, por ejemplo, para ser diputado ahora y senador antes, ¿no? Sí, por ejemplo. Yo auguraría que hay un notable cansancio, un notable hartazgo de la sociedad en torno a los partidos. Los partidos están teniendo una gran incapacidad de plantear efectivamente opciones viables. Cada vez más, al menos el voto urbano, votamos más por la persona que por un partido político. Y resignadamente, pero además cuando no hay esa resignación, que creo que cada vez va en aumento, pues hay un abstencionismo muy fuerte, ¿no? Yo no creo que en este proceso la figura de los candidatos ciudadanos alcance a consolidarse. Creo que es una figura a la que los propios partidos le están poniendo una serie de frenos por el problema de que los rebase. No van a generarse una competencia de esa magnitud. No creo que la haya, y yo creo que la gran competencia sigue siendo el abstencionismo. O sea, yo veo en un futuro inmediato, o sea, concretamente julio 2015,
un mayor abstencionismo en caso de que los partidos no estén a la altura de las expectativas de los ciudadanos. El abstencionismo, pero como una... Sí, el abstencionismo podría ser, digamos, la manifestación de un fenómeno sociocultural emergente, ¿no? Si la gente ya no responde al estímulo tecnológico, mediático, comunicacional, político, de la transmisión de las ideas políticas y de lo político. Bueno, eso te daría mucho que pensar, entonces busquemos otras cosas, inventemos, seamos creativos, en fin. No, es un abstencionismo del hartazgo. Sí. Del hartazgo, que se ha querido ir convirtiendo en voto nulo. Tú dices un poco del haberse quedado estupefacto, ¿no? Pero hay una reacción además adicional. Bueno, del por voto ejemplo, nulo, el que va y vota y anula su voto como una forma de protesta, sí. ¿no? Hay una imagen en Facebook o en Twitter, no recuerdo, en donde alguien pone en la boleta, ¿no? Aprovecha la boleta y la llena y dice, aprovechando que están todos juntos, dice, los partidos vayan todos los van a algún lado. Y vayan muy lejos. Por ejemplo, el votante leonés que se hartó del PAN, que vio una expectativa en el PRI, que hizo triunfar a Bárbara Botello, que hoy está decepcionada a Bárbara Botello, pero tampoco vuelve a creer en el PAN. Yo creo que eso se va a reflejar aquí muy radicalmente. Yo diría un poco manera de conclusión de la mesa, si no están de acuerdo ustedes, corríjanme. Preocupante el panorama de una clase política que por una parte es cada vez menos profesional, evidentemente, pero por la otra es cada vez más corrupta. Es una doble pinza que parece una trampa mortal para la sociedad mexicana, ¿no? Y a contrapelo de lo que está pasando culturalmente, ahora sí, otra vez el término, ¿no? En otras latitudes. Siguen de todas maneras dominando la escena de las grandes corrientes políticas, de los grandes ejemplos a seguir, ¿no? A mí me puede gustar o no me puede gustar que España haya salido o no del bache económico o regularmente del bache económico en 2 años, pero estaba para el arrastre, ¿no? Y sale porque apuestan de alguna manera, manipulan, entran en un juego y en un rejuego de la política que le apuesta a una cierta calidad que asume y apechuga incluso el escándalo, tanto así que le cuesta la corona a un rey, ¿no? O la abdicación a un rey. Nosotros lo que estamos haciendo es desprofesionalizar, desinstrumentar, mediocrizar, parecería ser que ser safio, que ser cínico, que ser, digamos, poco propenso a la moral es la mejor carta de presentación para ser elegido como el mejor candidato dentro de los partidos políticos. Tiene cada vez algo está pasando en la La divisa de cualquier partido político podría ser sí y qué. Sí. Gracias. Vamos aquí, Luis Fernando. Muchas gracias. Qué bueno que viniste. Muchas gracias por la invitación. Te vamos a invitar más seguido. Espero que tengas tiempo, porque también sé que eres un hombre ocupado. Muchas gracias a Luis Fernando Macías, director de la División de Ciencias Políticas y Humanidades en el Campus León de la Universidad de Guanajuato, a Ramón Izaguirre, abogado, litigante, servidor público también, en esta mesa de análisis de los miércoles. Nos vemos mañana en punto de la 1. Soy Arnoldo Collar. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. Buena tarde.